Muy bien, ¿cómo andan, queridos amigos? Y bueno, después de una linda lluvia que trajo nuestro querido amigo Eduardo Carteas, Milos, ¿también el apellido? O Millos. Es gallego, es gallego. Español. Sí, bueno, no es bienvenido, pastor, licenciado en teología, escritor, influencer de la palabra de Dios. ¿Es así o no? Demasiado eso, demasiado. Nunca me habían dicho de influencer. Bueno, bienvenido entonces. Y está bien, hoy se maneja eso para que los chicos que nos vayan entendiendo. Me parece bien. Está bien, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, ¿cómo te trató el viaje? El tío Mario Peterson, que un pionero acá de Andresito, te habrá contado un par de historias en ese recorrido, ¿no? Fantástico. Primero nos enteramos cómo nació la escuela aquí, la obra de la iglesia aquí. Después nos contó toda la vida suya, el trabajo que hace como agricultor de la yerba mate. Sí, muy interesante realmente. Y bueno, y esto es parte de lo que somos nosotros como Andresito, ¿no? Y Dios nos puso en este lugar para algo, y usted vino para algo, no vino solamente a conocer la historia nuestra, sino Seguro. tratar de transmitirnos a través de nuestra iglesia cristiana evangélica, dentro de todos los programas que tienen durante el año, que tenemos. Sí. Bueno, en esta oportunidad ya ha sido invitado por nuestro querido hermano Jorge Parada, que ya se nos adelantó temporariamente. Así es. Pero bueno, hoy está acá y qué bueno es saber y le damos la bienvenida públicamente a esta querida localidad de Andresito. Muchas gracias. Estoy muy honrado de estar acá con mi esposa Ligia y ella no vino hoy, pero hemos venido juntos a conocer después de 2 o 3 años. Sí, creo que Jorge nos había invitado antes de la pandemia, o cosas así. Fue justamente que nos frustró la pandemia, pero teníamos muchas ganas de venir a Andresito a conocer este lugar. Excelente. Bueno, Eduardo... Una provincia preciosa, Miquel. Sí. Preciosa. Yo la conozco desde hace unos años que fuimos a las cataratas. Y desde luego venimos de Buenos Aires y llegar a Misiones es otro panorama. Está bien. Tierra roja, plantas, buenísimo. Mucho verde, árboles. Contanos, Eduardo, cómo está conformada tu familia, dónde estás trabajando pastoralmente, o si tenés una congregación, evidentemente, que cooperando o llevando a cabo en distintas acciones. Sabemos que andás por distintos lugares del mundo también disertando o teniendo distintas capacitaciones. Comentanos un poquito para que la gente te conozca un poco. ¿Cómo no? Yo soy casado con Ligia hace 50 años justamente este año, y tenemos un hijo, casado también, esperando un bebé ahora para septiembre. Y bueno, toda mi vida trabajé en relación de dependencia hasta hace unos años atrás. Estuve como director de finanzas y director general de una empresa, y luego tuvimos un negocio propio, y hace 5 o 6 años atrás nos estamos dedicando full a la obra de Dios. Estamos trabajando en varios aspectos, en la iglesia, por supuesto, con el aspecto pastoral, y luego también enseñando en 3 institutos bíblicos, casi diría 4, y luego escribiendo libros también. Buenísimo. ¿Y los institutos bíblicos son online o presenciales o mixtos? Son ambos, bimodales, porque tenemos... uno de ellos es el Instituto Jorge Müller, tiene 50 y pico de años ya de existencia. Otro es el Comenio de la Iglesia Villarreal, que patrocina los centros. Y comúnmente son bimodales. Y otro también lo tenemos también por Zoom. Así que... Excelente, voy a poner, le pedía yo que ponga en modo avión y yo no lo hice, así que mil disculpas, ya estamos ahí ya de silencio. Muy bien, continuamos. Sí. Eduardo, sin lugar a dudas, hablabas de una empresa, viniste de la parte de las finanzas. Bueno, ocuparse de las cosas del Señor es un gran desafío, ¿no? O sea, es más que una empresa. Tremendo. Sea, desde el punto de vista, haciendo una alegoría comercialmente hablando, yo estoy en la Cámara de Comercio también, formo parte de toda la gente acá, tirando y viendo el tema de distintas acciones, y ser cristiano también tiene que ver con esto, ¿no? Si uno lo vuelca en el buen sentido de que hay que trabajar, tener estrategias, estar capacitados, ayornarse a las nuevas realidades que tenemos, pero nunca
frustrando lo que dice la palabra de Dios ni cambiando absolutamente nada. ¿Es así o no? Absolutamente. Y creo que para mí fue la cúspide del Señor, el premio más grande que me pudo haber dado, porque después de haber estado trabajando en lo secular, trabajar en lo espiritual, trabajar con personas, trabajar con vidas, almas, con vidas. Formar vidas, porque en realidad la enseñanza de la palabra no es solamente para la mente, sino para la vida. Entonces es formación espiritual de la persona, integral de la persona. Y eso es una bendición enorme que uno puede tener. Siempre me acuerdo cuando llegué a director general que el presidente, que era un hombre de Estados Unidos, le dijo, este hombre puede hacerlo porque si vende intangibles, puede vender nuestros productos. A este quiero. Y qué es curioso, nunca había pensado eso de vender intangibles. Nosotros vendemos, entre comillas, vendemos un mensaje, vendemos fe, vendemos algo que no se puede palpar, que hay que asumirlo por fe, pero que transforma la vida. Es el mayor producto que podemos vender, si se puede decir así, que podemos enseñar. Vivimos la pandemia, algunos, bueno, usted en el caso de usted hace estos días estuvo nomás saliendo también del COVID, sí. Y bueno, entre otras cosas. Escuchaba comentarios por todos lados, vamos a ser mejores personas después del COVID. No sé si escuchó. Escuché. Muchísimas personas. ¿Es así o la condición del hombre de continuo, como dice su palabra, es complicada? No, son esperanzas que el hombre tiene, ilusiones que el hombre tiene. Las cosas de abajo, ni una bisagra como la pandemia o cualquier situación social, moral que el hombre tenga puede cambiar al hombre, porque el hombre no cambia a menos que Dios le cambie. Esas son todas ilusiones. Deseos, son buenos deseos en todo caso. Ojalá el mundo cambiara. Sí, pero el mundo va de mal en peor y ya está. Si miramos hacia una retrospectiva, no hay un índice de decir, che, en esta etapa se cambió, se acomodó, qué sé yo. Terminó la Segunda Guerra Mundial y los hombres dijeron, bueno, listo, llegó el tiempo de la paz. Y eso duró días. Y luego empezó otra vez la Guerra Fría y la guerra por todos los lugares. Y en aquel entonces no había internet. Si hubiesen habido, después de la guerra, siguieron muchísimos otros confrontamientos que nosotros no teníamos ni idea, ¿no? Y lo que pasa hoy en esta guerra es un anticipo y antesala de todo lo que somos nosotros como ser humano, egoísmo, gente que tiene sus intereses totalmente distorsionados, donde no escuchás en una entrevista de que clamen a Dios o hablen de Dios, lo dejamos de lado. Y en las escuelas, en las reuniones, en distintos lugares, todo el mundo levanta las banderas de lo que quieran, con su orgullo levantan, y nosotros a veces también, un cascotazo para nosotros, no lo hacemos. Es que alguien dijo, nadie puede salir de un pozo tirando de los cordones de sus propios zapatos. El hombre no puede salir de su miseria por sí mismo, necesita que alguien lo saque. Hay un salmo precioso en la Biblia que dice, resignadamente esperé al Señor y Él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo no puedo salir por mis propios medios, intenciones, voluntad, voluntarismo, moral. No puedo salir de mi situación porque estoy perdido, como hombre estoy perdido. Necesito que alguien me saque del pozo. Y ese alguien no es otro que la persona de Cristo, el Hijo de Dios. Tal cual. Eduardo, dijiste hace un ratito... haciendo nuevamente el tema del comercio, que tengo muchos auspiciantes y amigos que nos están viendo, de que te veía el gerente de una empresa o nos ven a los cristianos, entre comillas, y eso es doble vara para el cristiano, es doble crítica, doble exigencia, doble moral, porque en realidad cuando uno dice esto, mira, que se cree que es mejor que nosotros, entonces no es fácil, pero la gente nos observa, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, claro que claro que nos observa y hace bien, es lógico que sea así, porque en definitiva el cristiano tiene que ser una persona diferente. ¿Sabes qué? Hay un título que nos da la Biblia que es el título de santos. Santos en el concepto general religioso es la persona que hace milagros, que hace alguna obra especial y que merece ese reconocimiento. Sí. Buen reconocimiento. La Biblia dice cuando habla de santos está hablando de personas separadas por Dios para algún propósito. Pero además ese concepto tiene que ver con alguien diferente. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, por ejemplo, Israel era un pueblo separado porque era diferente. El sacerdocio en Israel era separado porque era diferente. En fin, y hay una serie de cosas que uno puede encontrar en la Biblia. Es santa o santificada porque es diferente.
somos diferentes, y no porque nos pensemos diferentes, O ni que mejores, seamos un crack. en absoluto, en absoluto. Pero somos diferentes porque Dios nos ha dado una nueva vida. Tenemos una nueva naturaleza que antes no teníamos. Y esa naturaleza, que la Biblia dice que es una naturaleza divina, que Dios implantó en nosotros, hace que nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, necesariamente tiene que ser diferente. Cuando un creyente no es diferente es porque evidentemente no está viviendo la vida de Dios, sino es diferente naturalmente. Considerando un poquito tu vida, no sé cuántos años tenés, no te lo voy a preguntar. Te lo digo, 75. Excelente. ¿Podías estar en tu casa? Los primeros 75. Los primeros 75, podías estar en tu casa, podías estar tomando un buen mate, un mate cocido, vamos a hablar de nuestro producto madre, me encanta el que es mate. lo que nosotros vendemos, digamos, y generamos esto. Sí. Podrías estar quizás cuidando a tus nietos, podías quizás estar en la comodidad de quizás de un crucero, vamos a tirarnos algo más. Oh, ¿por qué no? Está bueno. Eso pero, no estaría mal. pero, de todos modos, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te mueve a venir a Comandante Andresito? Un lugar desconocido, quizás para muchos, otros no tanto, porque tenemos visitas importantes a veces, hasta del mundo, que vienen a visitar nuestra querida localidad. Claro. ¿Qué te motiva y encima con tu compañera de la vida, ¿no? Porque hablar de la esposa y hablar de la compañera de que Dios nos puso, tiene que ser un orgullo. Y a veces escuchamos tantas calificaciones hacia las mujeres, descalificándolas, y después, por otro lado, el empoderamiento que hablan tanto de las mujeres. Tu esposa fue empoderada toda la vida para bancarse un hombre como vos, medio loco y buen sentido. Es así. Es posible, sí. Todos tienen que ser empoderados. No lo dudo, no lo dudo. Es así, en el buen sentido. ¿Por qué digo esto? Porque se distorsiona todo esto y se utiliza hasta políticamente estos términos que Sí, por ahí sí. que por ahí lo pensamos, lo reímos, pero desvirtúa lo que hicieron las mujeres, tu mamá, las hermanas que pasaron por distintos lugares. Que hablabas ayer en la capacitación, tuvimos una capacitación en la escuela donde hablabas de una hermana que iban descubriendo en el estudio, Sí, una hermana que estuvo sí, en Andresito, sí, descubriendo. Entonces, son mujeres empoderadas para Cristo también, Sí. ¿no? Es así. Tengo una compañera que es, además de mi esposa, en 50 años es mi amiga, y es una mujer extraordinaria. Qué bueno, qué extraordinaria. No puedo decir otra cosa. Ahora, ¿qué me mueve para venir o qué nos mueve para venir acá? Te diría que nos mueve, primero, aceptar la invitación. Bueno, yo eso quería anotar. Ahí está el pastor Aldo, nos está viendo ahí cerquita, así que por bueno. supuesto, aceptarla y con mucho... Va a cruzar el parque caminando de vuelta al regreso. Mejor portamos bien, ¿no? Dale. Además de eso, para nosotros es un privilegio, pero el privilegio más grande es servir a Dios. Eso es el privilegio más grande. Es decir, hay algo adentro que te mueve a predicar, a enseñar, no porque uno se piense más, no porque uno tenga títulos y los quiera hacer valer. Echa chapa. No, en absoluto. A esta altura de la vida, inclusive, te das cuenta que sabes menos de lo que sabes, que realmente te queda por conocer mucho más de lo que pensás que te queda por conocer, que apenas estás orillando el océano infinito de lo que es la palabra de Dios y sus verdades. Pero el poder transmitirlo, el poder hacer partícipe a otro de la bendición que uno tuvo es maravilloso. Qué bueno. Y a mí en ese sentido la enseñanza me puede. Ayer veníamos cansados del viaje. Sí, Yo te me digo, imagino. tuvimos la reunión y yo hubiera seguido 2 horas más sin chistar. Porque cuando uno está ahí, cuando está con la gente, cuando comparte, cuando departe con los demás, interactúa, etcétera. Es fantástico, eso es. No, pero estuvo muy motivador, y creo que usted lo habrá sentido también, y de parte nuestra yo creo que podíamos tirar un par de horas más, pero era una cuestión de respeto. El otro día hay trabajo, la gente que trabaja por lo menos tendría que estar laburando, pero buenísimo. Te pregunto, Sí. Evidentemente cuando hay un chip, yo digo, un chip de la eternidad en el corazón de todas las personas, ¿no? Uh-huh. De todas las personas, ¿no? Ese chip lo puede ser habilitado o no habilitado, ¿no? Entendiendo de que todos pensamos, y le escuchás a la persona que por ahí ni habla de Dios, pero el día antes de morir está hablando de que voy a hacer esto, voy a proyectarme. Es como si hay una eternidad y lo saben, uh-huh. No hablando de las cosas de Dios, ¿no? Uh-huh. ¿Eso es así? ¿Esa eternidad está impregnada en cada ser humano? Evidentemente yo sé la respuesta, pero quiero que usted lo reafirme. Uh-huh. Y otra de las cosas, te complico con las preguntas, porque hay personas que son más jóvenes que usted inclusive,
y que se terminan opacando, muriendo sus visiones, sus proyectos, sus anhelos, sus ganas de transmitir, diciendo, no, ya soy grande, ya me jubilé. No sé si me entendés. Sí, claro que te entiendo. Por favor. La primera pregunta es que efectivamente no solamente tiene un chip de eternidad, sino tiene la impronta divina. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Dios es un Dios eterno y efectivamente hizo al hombre. Al principio lo hizo así. Lamentablemente el pecado frustró ese proyecto divino y el hombre entonces cayó en el pecado que lo separa de Dios, que le produce justamente una situación de muerte. Muerte significa separación. Y primero se separó espiritualmente de Dios y luego, lamentablemente, tuvo que ver la muerte como una separación del cuerpo y de lo inmaterial, porque efectivamente la muerte es parte de la vida de los hombres. Así que el hombre en ese sentido se resiste porque tiene esa impronta divina de la vida. Dios es vida, es un Dios de vida y nos dio vida. Lo que pasa es que el pecado ha hecho que la muerte también apareciera, frustró justamente. Ahora, el hombre puede tener otra vez eternidad, porque efectivamente cuando uno acepta la obra de Cristo, el Hijo de Dios, esa obra salvífica, para eso vino el Señor a este mundo, para salvar a los pecadores, para darles vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida eterna es la que uno puede tener, evidentemente, creyendo en Cristo como Salvador. Así que puede volver a tener vida eterna. La otra es, no solamente puede tenerla, sino que puede vivirla, puede gozarla, porque la vida eterna no es algo futuro. La vida eterna es esto, es una vida elevada, de calidad, es la vida de Dios. Así que puede, aún en esta vida puede vivir la vida de Dios. Y eso enlaza con la segunda. Cuando una persona no tiene perspectiva, llega a jubilarse y dice, a veces yo veo hombres están en camiseta en verano, por supuesto, con la silla al revés y viendo pasar la vida, y yo digo, no tenés nada que hacer. Que a mí me falte el tiempo. Claro, ¿qué estás perdiendo? ¿Qué te estás perdiendo? Bueno, porque a lo mejor no tienen incentivos en la vida, no tienen proyectos en la vida. Pero el Espíritu Santo es el motivador y definitivamente. Evidentemente, o sea, y le quiero decir que es un plusvalía de la persona, del cristiano, tener un Espíritu Santo activo, medio loco, en buen sentido, y yo hablo de esto, pero no en la locura, en la locura espiritual, y por ahí choca, pero en la locura de hacer cosas y de emprender y tener ganas, porque, o si no, no hay otra explicación. ¿Cómo a vos te toca y a mí no me toca? No sé si me entendés. Yo creo que el cristiano en ese sentido tiene una perspectiva que el hombre del mundo no tiene. Es decir, ¿cuál es la perspectiva del hombre del mundo? Es decir, bueno, llego a 75, 80, 85, 90, 100 años y se terminó. Y luego, vaya a saber. Veremos qué pasa. El cristiano tiene una perspectiva no solamente para vivir toda la vida tomado de la mano de Dios y haciendo la voluntad de Dios, sino también el resto. ¿Qué es el resto? El resto es toda una eternidad. Con una tarea insospechada, sin duda mucho más elevada que la de acá. Entonces, ¿qué crees que te diga? Yo tengo 75 años y con honestidad lo digo, gracias a Dios tengo salud, pero tengo unas ganas de seguir viviendo y tengo una cantidad de proyectos. Te voy a contar un caso. Una persona que yo conocí, la estaba escuchando justamente con uno de los hijos de Bongarra, que tiene mucho que ver con esto. Eda Krieger se llamaba, la fundadora de LAPEN. Sí. Tenía 100 años en el momento que le estaban entrevistando. 100 años, estaba a punto de cumplir. Y le dice Juan Pablo, ¿y qué proyectos tiene? Y empezó. Bla, 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 bla. Una lista así de proyectos. 100 años tenía. Increíble. Después creo que murió, a los 2 o 3 años murió. Pero yo digo, qué maravilla. Digo, esto es juventud, esto es vida. Sí. Esto es vida. Y es un golpe, un cachetazo a los que por ahí en principio no visibilizamos si tenemos esa visión, pero eso también contagia. Si yo veo de que usted tiene 75 años y no se está quejando que le duele la cintura, de que vino cansado del vuelo, duele, no importa, pero lo puede decir. Pero otra cosa es, a veces se jubilan acá, en proyecto, en espíritu, en lo que vos quieras. Sí. Y yo siempre me gusta hablar de esto porque tenemos muchos hermanos mayores, seres queridos, y que
en principio tienen una eternidad, así que no se pueden jubilar. Si entienden eso, el cristiano no se puede jubilar. No, no es jubilación, no. ¿Entendés? No, ¿qué es jubilación? Por eso te digo. Entonces, desafiarlos, ¿no? A recargar como esas águilas que pierden su plumaje, ¿no? Y que sigan volando alto, y ahí en la altura es donde uno empieza a visibilizar esos proyectos que por ahí quedaron frustrados, y que por ahí yo veo padres o abuelos que no dedicaron tiempo a sus hijos por el trabajo en su momento y después lo están haciendo con sus propios nietos, sus propias familias. Es así, ¿no? Lo es. Mira, me hiciste acordar de ese versículo tan conocido en Isaías 40, que dice que los que esperan en el Señor, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero el secreto justamente es ese, el secreto es esperar en el Señor, es tener la esperanza puesta en el Señor, tener el atractivo que tiene Dios con toda su obra, con todas sus posibilidades para nosotros. Y los que esperan en el Señor, los que tienen fe en el Señor, los que viven esa vida de fe, dice, tendrán nuevas fuerzas. Y es cierto, Dios las va renovando. Levantarán alas como águilas. Al principio, bueno, volás, a lo mejor a esta edad ya no se vuela tanto. Dice, es cierto, correrán y no se cansarán. Tampoco, a lo mejor corres demasiado, pero dice, caminarán y no se fatigarán. Y aunque sea caminando paso a paso con el Señor, podés hacerlo y tenés nuevas fuerzas cada día. Sin duda Dios renueva las fuerzas. Dice la Biblia, Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Fíjate, ¿cuánto es 0 por 0? Cero. 0. Sin embargo, para Dios no es 0 por 0, 0. Dice, Él da fuerza al que no tiene ninguna. Claro. 0 es fuerza, pero Él la multiplica. Claro. Así que tiene valor. Imagínate vos. El valor de la palabra, y la palabra es la palabra de Dios. Así sin es. Tachas, sin mezcla, sí. Pero sí con un desafío, como aprendíamos ayer a la noche, de seguir nutriéndonos, tanto a través de los institutos, a través de hermanos como ustedes, a través de las aplicaciones, porque hay que ayornarse, como te decía, utilizar las aplicaciones que están disponibles para crecer a través del conocimiento y no quedarnos solamente con, como usted también decía ayer, con las historias que son muy bellas para nuestros hijos, sino ponerlos y desafiarlos y prepararlos para alargarlo a la vida en un mundo bastante más complicado que cuando usted inició su camino, ¿no? ¿Es así o no? Yo estoy esperando al nieto y estoy orando a Dios porque evidentemente, digo, el mundo en el cual viene es un mundo muy complicado, muy complicado. Yo admiro a los jóvenes nuestros cuando realmente, a pesar de toda esa avalancha en contra que tienen, pueden caminar con el Señor, formar hogares de Dios, ser siervos del Señor, vivir una vida sana, no solamente sana físicamente, pero sana mentalmente, sana espiritualmente. Eso tiene un valor enorme. Dios hace milagros, Dios transforma vidas, Dios cambia vidas. ¿Cómo se considera Eduardo Cartea como persona? Una persona, porque habla de la palabra de Dios, triste, una persona que no se divierte, que no sale, que no se distrae, que no sale a cenar. Te pregunto, porque muchas veces la relación, muchas veces dicen esto, ¿no? Sí. Mirá, aquel es cristiano, a mí me gustan las carreras, te lo dije hace un ratito, me gustan las carreras, me gusta el deporte, me gusta. Y así, por supuesto, ni que hablar salir o lo que sea. Y como era un buen asado y tomaba un buen mate. Me parece bárbaro. También a mí, caramba. Pero ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces nos caratulan de esta manera. Tener los aguafiestas, a los jóvenes principalmente, che, viniste acá, ustedes se comen todo lo de la Biblia, qué sé yo, todo el show, eso. ¿Qué le dirías a esas personas? Una, para alentarlos al que se siente con ese bullying, que es buenísimo que lo digan, cuando lo tenés claro, eso ya no es bullying, es un desafío para el cristiano. Y saber que si él estaba el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo fue juzgado, burlado, rechazado por su propia gente, entonces, ¿qué esperan de nosotros? O sea, mira, te voy a decir una cosa que yo descubrí hace un tiempo atrás, es que Dios es un Dios feliz, y lo dice la Biblia. Hay una palabra que se utiliza en la Biblia y se utiliza en el Nuevo Testamento 2 veces, que es la palabra bienaventurado. Bienaventurado significa dichoso, muy feliz. Y la Biblia habla de un Dios bienaventurado, un Dios feliz. Dios no es un aguafiestas, Dios es un Dios feliz. Feliz en el sentido no chato de la palabra, no superficial de la palabra. A veces pensamos en la felicidad en las cosas de abajo, en tener un momento de risa, en un momento de fiesta. No es así.
Dios es un Dios feliz en el sentido íntimo, profundo de la palabra. Y todos aquellos que conocemos al Señor tenemos una vida en ese sentido feliz también. Claro que tenemos pruebas, problemas, enfermedades, carestía de vida, en fin, todo lo que en un país como este es complicado. Pero de todos modos, cuando la mirada la tenés más arriba, cuando estás esperando en el Señor, como leíamos recién, cuando tu perspectiva no es solamente las cosas de abajo, tener solamente las cosas de abajo, sino realmente la vida profunda, la vida real. No estoy hablando de una quimera, estoy hablando de algo en serio, algo que se puede vivir. Entonces vos tenés un Dios feliz, seguís a un Dios feliz y sos feliz. Y las cosas de... ¿Por qué no te va a gustar ver una carrera? A mí me encanta ver fútbol, por ejemplo. Cuando puedo lo hago. De Boca, por supuesto. Sí. La pegaste. Pues Jesucristo iba a ser de Boca, seguramente. No sé, no es bíblico. No sé porque hay una foto que parece ahí como una banda roja y todos dicen que... El pastor está contento también acá, que parece que estamos en la misma sintonía. Fantástico. Bueno, está buenísimo. Muy bien. Quiero hacer una pregunta que ayer cuando terminamos de hablar, cuando llegué a mi casa, usted hablaba de la importancia de las palabras en la palabra de Dios, de interpretarlas, de entender el concepto en todos los sentidos. Y siempre cuando hay en la porción de la palabra de Dios, que no recuerdo ahora, cuando dice Jesucristo lloró, cuando estaba en la situación de Lázaro, lloró, que creo que uno de los más cortitos, ¿no? Probablemente. ¿Podría decirme algo con respecto a eso? De que, demostrando evidentemente de que ese Señor Jesucristo era también Dios y también hombre, y sentía y tenía amigos. ¿Y por qué te digo esto? Porque estamos rodeados de amigos, ¿sí? Y nos encantaría que todos sean de Boca, y a veces no lo son, pero eso también nos lleva a desafiarnos a que tenemos que estar involucrados, anhelando por esas almas, por esos amigos, de todos los colores, de todos los partidos. Quería que me puedas alegorizar o decirme un poquito algo con respecto a esto, de la humanidad de Cristo. Es un tema extraordinario, la humanidad de Cristo, porque es un misterio, es un milagro maravilloso, porque ese Dios invisible, ese Dios eterno, ese Dios que creó todas las cosas, un día se humanó en la persona de Cristo. Y lo hizo porque efectivamente el hombre necesitaba un mediador. Era imposible que el hombre se acercara a Dios, que pudiera llegar a Dios, porque el hombre por naturaleza es pecador. Necesitaba un puente, un mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice, ese es Jesucristo hombre. Y justamente proveyó un Salvador, un hombre como nosotros. Nació como nosotros, creció como nosotros, aprendió a hablar como nosotros, aprendió a jugar como nosotros, trabajó como nosotros, vivió como nosotros, sintió como nosotros. ¿Fue a pescar? Fue a pescar, sí. Bueno, mandó a alguien que trajera... Bueno, pero pescó un montón. Pero, sí, es cierto. Y además hizo a los hombres pescadores de hombres. Tal cual. Pero era un hombre igual que nosotros. Dios anduvo entre nosotros en persona humana. Y ese misterio fantástico nos lleva a pensar que además de eso, vino con un propósito, y vino con el propósito de morir. Nosotros no venimos al mundo con propósito de morir. No, sí. Nosotros venimos para vivir. La muerte para nosotros lamentablemente es una tragedia. Una consecuencia de... Correcto. Pero Cristo vino con un propósito. Yo para esto he venido, dijo, para poner mi vida. Y cuando uno mira la vida de Cristo, 30 años en el silencio, luego 3 de ministerio, pero esos 3 años... Potentes. En el cual hizo intensos. milagros, sí, predicó, enseñó, guió a las multitudes, pero al final de cuentas llegó a lo que él había venido, a la cruz. La cruz no fue una circunstancia en la vida de Cristo, no fue un castigo de los hombres. La cruz fue un proyecto de Dios desde la eternidad. Interesante. La cruz fue un proyecto de Dios. Dijo alguien, antes que Dios dijera, sea la luz, dijo, sea la cruz. Y creo que es así. Es decir, Dios proveyó la salvación sabiendo que el hombre, en definitiva, iba a caer en pecado, iba a estar perdido. Y ya proveyó un Salvador, y ese Salvador en su tiempo, como dice la Escritura, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a aquellos que estábamos bajo la ley y hacernos adoptados como hijos de Dios.
Y efectivamente Cristo vino y la humanidad de Cristo subyuga, pero la muerte de Cristo salva. Qué bueno. Es decir, el Cristo humano puede ser un paradigma para nosotros, de hecho lo es, pero eso no nos salva. Nos salva el Cristo que muere en la cruz, que resucita el tercer día, que asciende a la presencia de Dios y que un día va a volver. Ese es el Cristo Salvador en quien tenemos que creer. No es el humanismo el que salva. Sí, te entiendo. Perfecto. Es el Cristo Salvador. Buenísimo. Excelente, espero que también lo entiendan. Y ese Cristo y ese mensaje va a ser transmitido este fin de semana en la Iglesia Cristiana Evangélica a las 20 horas, este sábado 18, ¿sí? Y por supuesto la iglesia está orando y estamos invitando a los padres, estamos invitando a los vecinos para acercarse. Una linda oportunidad, Eduardo, para que abramos nuevamente la palabra de Dios. Claro. Y evidentemente, no sé si lo puedo decir qué temática tendrás, pero el desafío, lo más lindo de todo esto, es que tenemos una oportunidad más para escuchar esa invitación, que es una invitación que viene de parte de Dios y no de un hombre, hablando de humanidad, ¿no? Así es. Pues estaremos hablando algo sobre lo que es la iglesia del Señor, la iglesia en 4 aspectos de lo que es la iglesia del Señor. Esto para aquellos que ya somos cristianos y para aquellos que no lo son, que los invitamos para el sábado a la noche. Por supuesto, sí. Vamos a hablar justamente, vamos a predicar el Evangelio, vamos a decir qué es el Evangelio, qué significa ese Señor que muere en la cruz, que resucita para la salvación del hombre. Y ojalá puedan escucharlo y ojalá lo puedan aceptar de corazón y ser como somos nosotros, cristianos. Buenísimo. Bueno, la invitación está dada, agendarse, 20 horas, la Iglesia Cristiana Evangélica, le vamos a estar esperando con canciones, alabanzas y dándole la bienvenida. A veces llegan personas y dicen, vos sabés qué raro, che, ni me conocen ni me pasaron la mano. Me dijeron, che, pasá, sentame. Hacía rato la gente no se preocupaba por mí, Ajá. no me saludan en la calle. Ajá. Y ahí en el contexto de un templo, de unas personas ahí donde cantan medio raro, ¿entendí? Tienen un libro, así que llevan bajo brazo, me recibieron con afecto y con amor. Qué importante eso. Lo es, sin y así duda. que, bueno, a esas personas, y quédese totalmente tranquilo. Acá no vamos a presentarle ni al crack de los pastores ni nada. Vamos a presentar la palabra de Dios, que ese es el fruto de lo que queremos nosotros obtener a través de ese evangelio, que son las buenas noticias de Dios. Buenas noticias de Dios. Así que te agradezco mucho, Eduardo. Espero que te hayas bancado en mi entrevista, que yo me considero un aparato entre algunas cuestiones. Sos un crack, en serio, te lo digo de verdad. Mirá que hice de esto bastante. Pero más allá de eso, estos días también recibimos una mención al nivel de un reconocimiento, pero el reconocimiento, como yo te digo, hay chips, ese chip lo tengo yo y le desafiamos a todo el mundo que tenga ese chip, porque ese chip viene de parte de Dios. Amén. No es solamente lo que podamos aprender o transmitir, así que nada, a desafiarnos a seguir para adelante. Te agradezco tu visita, espero que te sientas re a gusto con nosotros. Estoy a gusto. Y que no solamente nosotros sea un privilegio recibirte, sino que de parte tuya sea un privilegio habernos conocido. Sin duda. Y de la iglesia, y a la iglesia, y a los otros hermanos, por supuesto, en general, ¿no? Lo es. Contá con eso. Estamos privilegiados de conocerlos a ustedes. Y de conocerte a vos también. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por este tiempo. Y vamos a una tanda publicitaria y seguimos con toda la información. Muy bien.